Estimados colegas, estimados participantes, bienvenidos. Tengo el honor y el agrado de presentar esta conferencia virtual a cargo del gran conferencista nacional, como es el magíster, contador público colegiado, Donald Errol Sabisque Mendoza, con el tema titulado Presupuesto público y empresarial como herramienta fundamental de gestión. Él es catedrático universitario, asesor de empresas corporativas, cuenta con amplia trayectoria en el sector público y privado. Él fue gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Piura, fue director ejecutivo del Gobierno Regional de Piura, gerente de Administración y Finanzas de NOSA, conferencista y entre otros cargos. Me complace en presentar al magíster, contador público colegiado, Donald Sabisque. Adelante, bienvenido. Iniciamos la conferencia. Disculpen cualquier inconveniente técnico, siempre se da en estos casos. El tema de presupuesto es poco tocado, inclusive en las currículas universitarias. Tenemos un curso solamente de proyectos y presupuestos. Pero el presupuesto es una herramienta fundamental. El sector público no podría vivir sin presupuesto, no podría gestionar absolutamente nada si no hay presupuesto. El ser humano nace con esa cualidad de planificar. El ser humano posee la facultad mental de poder planear, de poder organizarse, de poder dirigirse y evaluar. Es uno de los múltiples regalos que nos ha dado nuestro Creador. Acuérdense que nosotros, para realizar una actividad, pensamos, nos organizamos, ejecutamos y al mismo tiempo evaluamos nuestra actividad que se ha hecho. Eso lo hace hasta un ama de casa, un estudiante, un artesano. ¿Y cómo se origina el presupuesto público? Fíjense que el presupuesto público se origina a finales del siglo XVIII en Inglaterra, que fue el primer estado que aplicó el presupuesto público, que hasta ahora sigue vigente y ha desarrollado tremendamente en el sector público, en base al presupuesto por programas, en base al presupuesto base cero, en base al presupuesto participativo, y su última versión es el presupuesto por resultados. Eso fue en el siglo XVIII en Inglaterra. ¿Cuándo no Inglaterra? Acuérdense que Inglaterra inventa, se puede decir así, la ley de sociedades mercantiles que revoluciona la economía, ya que la ley de sociedades mercantiles permite trabajar con acciones, dinamizando la economía. También en Inglaterra nace la auditoría financiera. Y podríamos hablar de muchos inventos que ha hecho este bello país al cuante, ¿no? Pero también Norteamérica, en los años 20, en los años 1920, el gran Taylor ya empieza a experimentar en las empresas donde trabajaba, empieza a experimentar los costos estándar. ¿Y qué son los costos estándar? Los costos estándar es un sistema técnico que permite predeterminar los costos de producción de un bien, de un servicio, de una obra. ¿Qué quiere decir eso?
de que no esperan de que el contador determine los costos de producción. Antes de producir el bien, ya los ingenieros miden el material que va a ser utilizado, también selecciona el tipo de material, mide los tiempos y movimientos de la mano de obra. Y con eso, agregado a los costos indirectos o los gastos de fabricación, tenemos el costo del bien, del producto, del servicio, de la obra, sin necesidad de esperar de que el contador lo determine. Entonces, y en base a eso, en el sector público ahora se hacen las licitaciones de obra, ¿no? Es un presupuesto técnico, es un presupuesto ingenieril, los costos estándar, ¿no? Actualmente se han agregado a los costos estándar los costos administrativos, los costos de comercialización predeterminados, es decir, la presupuestación de los gastos administrativos, de marketing, ¿ok? Aparte de los costos de producción que utilizan los costos estándar. Entonces, si hablamos un poco de lo que es el presupuesto público para empezar esta ponencia, el presupuesto público es muy simple, porque contiene, en el presupuesto de ingresos, contiene las fuentes de financiamiento, como por ejemplo el canon, el Fondo de Compensación Municipal, los recursos ordinarios, contiene los impuestos municipales, los recursos directamente recaudados, entre otros. La sumatoria de todas estas fuentes de financiamiento nos da el total de los presupuestos de ingresos. ¿Y qué tenemos como presupuesto de gastos en el sector público? En el presupuesto de gasto del sector público tenemos tres tipos de gastos. El gasto corriente, el gasto de capital, que está conformado por las obras y el equipamiento, y también el servicio de la deuda. Entonces, el presupuesto de gastos tiene estos tres elementos importantísimos. Y cuando hablamos de presupuesto de capital, no es que sea un gasto contable, sino es una terminología que es patentizada por los economistas. Cuando hablan de gasto de capital, es un gasto presupuestario. Por eso que hay que saber definir qué cosa es un gasto presupuestario y qué cosa es un gasto contable. Porque el gasto contable se aplica desde el punto de vista del devengado. Pero también en el sector privado tiene una estructura del presupuesto. En el sector privado tenemos uno de los primeros productos del presupuesto empresarial, es predeterminar el resultado del ejercicio. Es mucho más complejo porque simula el estado de pérdidas y ganancias proyectado. Y en el en el sector privado vamos a tener un presupuesto de ventas, un presupuesto de costo de ventas, un presupuesto de gastos de administración, un presupuesto de gastos de comercialización, un presupuesto de utilidades de antes de participaciones de impuestos, un presupuesto de impuesto a la renta, un presupuesto de distribución de utilidades y un presupuesto de resultado del ejercicio. También tiene otros productos que en base a técnicas especiales se puede predeterminar los balances de situación proyectados, lo cual es muy interesante y poco conocido, muy poco conocido. Para el presupuesto, el concepto de presupuesto público, hay conceptos elementales, como por ejemplo, que es la proyección de los ingresos y gastos corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda en forma estructurada. Un presupuesto no quiere decir un listado
de ingresos y un listado de gastos. Se estructura en base a funciones, a programas, a subprogramas, lo cual le da un carácter totalmente gerencial, porque en el presupuesto se va a contener todas las metas de la administración, todas las metas de la municipalidad, todas las metas de los gobiernos regionales y de todas las entidades del sector público. Cuando un gerente a una municipalidad a trabajar, lo primero que pide dos cosas: la estructura orgánica y los presupuestos. Y en el presupuesto está contenido todas las metas de ingresos que tenemos que alcanzar. ¿Cuánto vamos a captar en recursos directamente recaudados? ¿Cuánto vamos a captar en impuestos municipales? ¿Cuánto vamos a captar en canon, en Focomún? Lo cual permite la medición. También va a figurar lo que es las actividades del gasto corriente, por ejemplo, la limpieza pública, lo que nos va a costar mantener limpia una ciudad, seguridad ciudadana, el programa del vaso de leche. La misma administración se presupuesta. También vamos a tener el presupuesto de todas las obras, nombre por nombre, obra por obra. Y vamos a controlar de que éstas se ejecuten. Imagínense si no tuviéramos presupuestos. Iríamos a la deriva, sin un adecuado direccionamiento. No sabríamos ni qué hacer, todo sería espontáneo. Ahora, una de las características del presupuesto público, que ya tiene una estructura simple, como les expliqué, es que es monetarista. El plan contable gubernamental tiene dos sistemas básicos: el sistema financiero, que es el que todo el mundo conoce, que es para determinar el resultado del ejercicio. Los gastos están en la clase 5 y los ingresos están en la clase 4. ¿Y los presupuestos en qué clase están? En la clase 8. Y ahí están los presupuestos de ingresos por fuente de financiamiento y los presupuestos de gastos. ¿Y para qué están ahí? Para que la contabilidad vaya evaluando cómo se están cumpliendo los ingresos y cómo se están cumpliendo los gastos, que son de 3 clases, como dije anteriormente. ¿Y por qué es monetarista? Porque cuando yo hago el presupuesto de ingresos, por ejemplo, quiero presupuestar recursos, los impuestos municipales, y yo emito recibos o documentos que notifico a los contribuyentes, por ejemplo, del impuesto al impuesto predial que les llega a cada domicilio. Puedo emitir yo 40 millones de soles, pero eso no es el presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos es cuánto voy a captar, cuánto voy a cobrar. Por eso es que el presupuesto de ingresos y el de gasto es monetarista. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, presupuesto los 100 millones de soles y nomás cobro 40? Que yo pondría como gasto 100 millones de soles, lo cual sería inalcanzable. ¿Y qué pasaría con el Estado? El Estado colapsaría. El Estado perdería todo control. La gente protestaría. Un maestro, para ir a cobrar su sueldo, no podría, porque el señor Juan Zapata Chaparro, por decir, no pagó el predial. Por eso que el presupuesto público es completamente monetarista. Entonces, todo lo que vamos a captar, todo lo que vamos a cobrar, es monetarista.
Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Y el presupuesto empresarial. El presupuesto empresarial, si el presupuesto del Estado se preocupa más por la liquidez, sin que eso quiera decir de que no gestione rentabilidad. ¿Cómo gestiona el Estado rentabilidad? Tratando de aumentar las cobranzas para que se puedan incorporar al presupuesto. Pero el presupuesto empresarial es otro tipo. Busca la rentabilidad. Y entonces ahí vamos a tener que el modelo de estructura del presupuesto empresarial es igual que un estado de pérdidas y ganancias, sino que esta vez se hace en forma proyectada, ¿no? Y vamos a tener un presupuesto de ventas que es el presupuesto más difícil, porque es un poco jugar a Dios, pero que se usan técnicas especiales. Se usan técnicas especiales, ¿para qué? Para podernos aproximar a una realidad que es inexistente todavía. Estamos antes de que empiece el ejercicio, ¿verdad? Y entonces hay técnicas y hay cursos completos de pronóstico de ventas, por ejemplo. Vamos a tener que hacer primero y después determinar el programa de producción. En base al programa de producción, vamos a saber cuánto vamos a producir, pero esto se hace en función a un requerimiento de marketing que ya proyectó los volúmenes de producción a vender. Se le agrega una reserva para el stock y predeterminamos el presupuesto de ventas en función a los estudios de marketing de mercado, también, ¿por qué no decirlo?, en función al aspecto histórico de las ventas, aunque hay que tener mucho cuidado porque yo puedo tener 20 años vendiendo un determinado número de productos, pero que por un momento o de un año a otro puede la realidad cambiar. Y les pasó a las cervecerías Bacos y Onso cuando entró la Brahma, ¿no? Por un competidor, todo el pronóstico de ventas se vino abajo. Después, una corriente del Niño o un aspecto climatológico o epidémico como tenemos ahora puede hacer de que la historia se venga abajo. No solamente historia de un año, de 5 años, sino hasta de 10, de 20. Todo eso puede suceder en el pronóstico de ventas. O una ley que dé el gobierno que prohíba la venta, por ejemplo, de carros importados, usados. Puede también traer abajo la historia. Es por eso que nosotros, para efectuar el pronóstico de ventas, tenemos que saber mucho de economía, de leyes que está dando el Congreso o proyectos de ley. Tenemos que pronosticar cómo va a ser la economía, cómo va a ser el cambio financiero, monetario y tantas cosas. Entonces es el presupuesto más difícil. Luego, ¿qué tenemos que proyectar en el presupuesto empresarial? Mi costo de ventas. Costo de ventas sale, pues, de hacer presupuestos. Si es una empresa industrial, se hace, primero tenemos que hacer un presupuesto de la mano de obra, de la materia prima, de los gastos indirectos. Hay que sumarle los inventarios iniciales de productos terminados y restarle los inventarios finales programados. Y vamos a tener el presupuesto del costo de venta. Luego vamos a tener los costos administrativos y los costos de marketing. Y predeterminamos. ¿Qué predeterminamos? El resultado del ejercicio proyectado, que es lo que le encanta a la gerencia.
porque aquí nadie me puede decir de que uno se inicia una aventura empresarial si cuando menos no ha hecho una proyección de sus ingresos y gastos posibles. Nadie en su sano juicio, ni nosotros como personas, ni el pequeño empresario, así no formalice los presupuestos, él de una manera práctica quizás hace sus cálculos. Una gran corporación pues tiene que hacerlo en forma obligada. Entonces ya tenemos las dos diferencias entre el presupuesto público y el presupuesto monetarista. Entre el presupuesto público y el presupuesto empresarial. Uno es monetarista. ¿Y el otro qué es? Sino el otro es la proyección de la contabilidad. Es la proyección del devengado, el que utiliza el presupuesto empresarial. Porque es el presupuesto de los estados de pérdidas y ganancias. Entonces, ¿qué hacemos? El presupuesto de la contabilidad. ¿Y por qué es importante los presupuestos? Porque las grandes empresas, el mismo Estado, primero lo que hacen es hacer los planes estratégicos. Luego hacemos los planes operativos. Y posteriormente, ¿qué hacemos? Los presupuestos. Es un enlace. Y muchas veces es triste decir que a veces al contador nos enseñan contabilidad, pero a veces no conocemos cuál es nuestra ubicación, ¿no? Tenemos que preparar a un contador gerencial que conozca la estrategia, los planes estratégicos de la empresa. Y los planes operativos, que son planes anuales, donde se trazan los objetivos tanto de ingresos y de gastos, y que contienen un presupuesto, y que la contabilidad debe estar estrechamente ligada a los presupuestos. Por eso es que dicen que los presupuestos, los administradores dicen que es la administración en números. Y los contadores dicen que el presupuesto es la contabilidad a futuro. La contabilidad a futuro. Y en esos presupuestos, y por eso que es importante decir que el presupuesto es el cordón umbilical entre la ciencia administrativa y la ciencia contable. Esa es nuestra ubicación. Y en los presupuestos se incluyen en forma estructurada, como les dije antes, las actividades, los proyectos de un organismo público. Pero no solamente en soles, sino también que en los cuadros y reportes presupuestales están las metas, los metros, los kilómetros que vamos a ejecutar. Es una herramienta tan esencial, muy esencial, ¿no? ¿Y qué permite? Entonces ya sabemos de que si vamos al presupuesto, vamos a encontrar convertidos en proyectos, en obras, gastos corrientes, vamos a encontrar los objetivos de la organización. Pero también vamos a encontrar las metas de nuestros ingresos, de las diversas fuentes de financiamiento. En el sector privado también vamos a encontrar la proyección de ventas de los diversos artículos que va a vender el grupo empresarial o la empresa. La proyección de ventas, la proyección de sus costos de producción, de sus costos de administración y de marketing, en forma estructurada. Y las ventas se efectúan por
la proyección de ventas se efectúan por producto, señor, para poder evaluar cada producto. También permite el presupuesto evaluar nuestros ingresos, tanto en el sector público como en el sector privado. Porque en cuanto a los ingresos, por ejemplo, tengo que evaluar cómo anda mi captación en recursos directamente recaudados, en los impuestos. Y no lo evalúo cuando termine la gestión, porque el presupuesto del 2021 está desde el 1 de enero. Entonces, yo semana por semana, quincenalmente, desde enero, tengo que ir evaluando mis ingresos. Y si está pasando algo, tengo que hacer un comité de gerencia para evaluar qué está fallando, por qué no se están cumpliendo los ingresos del sector público, pero también del sector privado. En el sector privado yo tengo metas de vender pantalones, camisas y diversos tipos de productos, zapatillas, qué sé yo. Y desde el 1 de enero yo tengo a disposición y el contador tiene a su disposición y el gerente financiero también tiene a su disposición las metas de los ingresos. Por lo tanto, tengo que ir evaluando, porque el presupuesto no es solamente hacer una formulación, sino hacer una evaluación, pero en forma oportuna. Lo que no sucede en el sector privado que no lleva presupuesto, en el segmento que no lleva presupuesto, que es el 95%. Entonces, las empresas públicas y privadas que llevan presupuesto tienen mayor capacidad de reacción. Reaccionan en forma oportuna. En el momento, in situ. No esperan de que termine el balance a efectos de evaluar si se están cumpliendo las ventas o no. ¿Ustedes por qué creen que las grandes corporaciones están al vendedor, lo están presionando para que cumpla sus metas? Porque existen, estas metas ya están preestablecidas. Luego, permite el control de los gastos. Y para terminar lo anterior, muchas veces ruedan cabezas de los jefes de cobranzas o jefes que tienen que ver con las captaciones o ventas, porque no se cumplen las metas, o sea, no se van cumpliendo las metas. Se reúne la gerencia y se ve y se determina cuáles son las causas por qué no se está cumpliendo los ingresos y se toman decisiones para solucionar ese impasse en el tiempo preciso. Es decir, detectamos el problema antes. En cambio, cuando no tenemos presupuesto, a la hora de hacer un balance, ¿qué hacemos? Reflejamos el cáncer terminal de repente que tiene la empresa. O evidenciamos el mal que tiene la empresa. Y para futuro quizás se pueda corregir. Esa es la gran diferencia, pues, gerencial entre llevar presupuesto y no llevar presupuesto. Porque la contabilidad, ¿no?, llega solamente a la escena del crimen, pero no previene el cáncer, no previene el accidente, no previene el crimen, para ser un poco metafórico. En cambio, el presupuesto sí lo previene. Y en cuanto a los gastos, a nosotros, cuando nos enseñan contabilidad, registramos costos, llevamos costos 1, costos 2, costos aplicados 1, costos aplicados 2. Y simplemente, ¿qué nos dicen? A ver, hagan este ejercicio. La empresa se compra
La empresa vende, la empresa alquila, la empresa paga remuneraciones. Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Hacemos de la contabilidad una teneduría de libros porque estoy registrando las facturas que a mí me pasan. De repente un gerente que esa noche amaneció, que un gerente que de repente esa mañana amaneció de mal humor. Entonces, en cambio, cuando hacemos contabilidad presupuestaria, los gastos van a ser exclusivamente los que están presupuestados. Ni un sol más, ni un sol menos. Y no me puedo dar el lujo de tomar una decisión fuera de presupuesto y decir, mañana compramos un ómnibus. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi pronóstico de ventas, no está presupuestado ese ómnibus. Y comprar un ómnibus significaría dejar sin planillas a mis trabajadores. Lo mismo pasa cuando yo registro una compra de material como contador, hablando de la contabilidad común y corriente. Yo no sé si esos materiales se han pedido de más, el contador no sabe, ignora, o si están sobrevalorados. No se sabe si la planilla está sobrevalorada con obreros fantasmas. Por último, eso es en cuanto a la corrupción, pero en cuanto a la ineficiencia, puedo haber contratado a 10 carpinteros que en lugar de hacer el trabajo en 15 días me lo hacen en 30. Entonces se duplica la planilla y el contador es miope a eso. No ve nada. Pero si en cambio tengo mi presupuesto, como dije en Tumbes, en mi mano izquierda, cuando me viene un gasto, yo tengo que ver si está presupuestado. Tengo que ver si en la obra dice 500 bolsas de cemento, porque me pueden estar pidiendo 1000, ¿no? Todas esas cosas las detecta el presupuesto. Entonces la contabilidad histórica tiene muchas deudas con la profesión. El paradigma vigente es el paradigma de la utilidad. ¿Y qué dice el paradigma de la utilidad? Que hay que darle datos a muchos usuarios. Pero esos muchos usuarios, a veces damos esos datos, como ustedes conocen, ¿no? Y cumplimos con hacer costos. Pero esos costos, en realidad son exactos, esos costos, porque una cosa es lo que costó. El contador responde a la pregunta, ¿cuánto costó el producto? Pero no responde a la pregunta, ¿cuánto debe de costar el producto? Y eso solamente es materia ingenieril, que se enlaza en el presupuesto maestro, en el presupuesto general, y el contador tiene una herramienta para controlar en su mano izquierda y poder ejecutar en función a ese presupuesto lo real, lo que ha planificado ingeniería. Y eso nos va a permitir, ¿qué? Llegar a nuestros objetivos de una manera más ordenada, ¿no? Ahora, el presupuesto no mide solamente los soles, también puede medir la parte física. Acuérdense que cuando hacemos reportes presupuestarios de evaluación, no solamente dice presupuesto de tal obra y al costado dice ejecución de tal obra en soles, no, también dice metros programados y metros ejecutados, porque yo puedo gastarme toda la plata y hacer la mitad de la obra. Es decir, que los presupuestos ordenan el gasto. Es una excelente herramienta de control.
Tanto que hablamos de normas de control interno, pues yo diría que el presupuesto es una de las principales normas de control interno. Ni siquiera el análisis financiero es tan completo como el presupuesto. Porque el análisis financiero es la consecuencia de los estados financieros que son históricos, post-mortem. Por eso es que hay que cambiar la mentalidad del profesional, del joven profesional. Hay que cambiarles el chip. Si no lo hacemos, y los presupuestos tienen dos funciones: las proyecciones, se predeterminan los ingresos, los costos, pero también se evalúa la ejecución. Y ahí entra la contabilidad, que recién tiene que entrar ahí la contabilidad que nosotros conocemos. Entonces la contabilidad del sector empresarial va a tener que fortalecerse más en temas presupuestarios, porque así como está trabajando de una manera espontánea, empírica, una teneduría de libros. Es por eso de que yo siempre les he aconsejado a mis alumnos de que así debe ser ese pensamiento, porque caso contrario, el contador va a estar muy, muy lejos de la gerencia. No va a estar en la cabina del avión. Pregunten a un contador ortodoxo, tradicional, ¿cuántas veces lo llaman a la gerencia? Ahora pregúntenle al contador de presupuestos, lo están llamando todos los días, señores, porque tiene que dar datos de los ingresos, de su ejecución, de los gastos, de su avance. Y fíjense que poniendo un ejemplo muy práctico, señores, en el sector público, señor, si yo quiero presupuestar el 2021, desde el 2020 ya estoy haciendo mi presupuesto y el 1 de enero, sé cuánto va a ser el superávit del organismo público. Sé, en base a esa proyección de ingresos y de gastos, sé lo que tengo que hacer con plata que todavía ni siquiera se ha concretizado. Y a medida que se va concretizando, el 1 de enero del 2021, estoy usando ese dinero para hacer mis planes, mis objetivos. Miren al sector privado lo que pasa con las micro, pequeñas, que hay unas que ni llevan contabilidad, y medianas empresas. El 2021 ellos trabajan al azar, independiente, por instinto. Pero la plata de la utilidad del 2021, ¿cuándo la van a utilizar? Se reúnen en marzo del 2022, tienen su utilidad y después dicen, oye, con este excedente o con esta utilidad vamos a reinvertir en hacer una obra, un almacén o crear otra sucursal. Y el sector público, ¿cuándo lo ha hecho? El 1 de enero de 2021. Y ya planificó, ya adelantó. ¿Y qué hace el sector empresarial? Deja que termine su balance del 2021. En marzo del 2022 se reúnen y dicen, vamos a hacer tal cosa. Es decir, 15 meses después. Y no digo que, yo puse el ejemplo del sector público. En realidad es que la ventaja de 15 meses menos lo tienen las empresas que pueden ser públicas o privadas, que son poquísimas, que llevan presupuesto.
Y como en el sector público todo el mundo lleva presupuesto, pues tienen ese avance. Ahora por ahí me van a decir, el profesor está explicando una técnica de... Para empezar, el presupuesto, dicen, es un estimado, ¿no? Pero, por supuesto que sí, es una proyección técnica. Pero miren lo que pasa con el presupuesto. El presupuesto que lo estamos haciendo 2020 para el 2021, hacemos un presupuesto institucional de apertura, que es un presupuesto bastante discreto, bastante responsable. ¿Y qué nos va a permitir el presupuesto de apertura? Que el 1 de enero el alcalde, su gerente municipal, se sienten a iniciar las obras que están en ese presupuesto de apertura. Entonces, el presupuesto en un inicio suple a una realidad inexistente para ir al compás de lo que dice Fayol, al compás del planeamiento. Pero ¿qué pasa después con el presupuesto, señores? El presupuesto, cuando la realidad desborda a lo proyectado en ingresos o gastos, el presupuesto se ajusta a la realidad. Y si hay más ingresos, más obras. Por eso es que tenemos el presupuesto institucional modificado. ¿Me están entendiendo? Entonces, a lo último, primero suple la realidad y después el presupuesto se perfecciona con la realidad. Y eso es la esencia del presupuesto, que es la herramienta más importante de las finanzas o de una gestión. Ahora, me van a decir, maestro, si el presupuesto es menor, acá está el profesor Zapata, experto en presupuesto público, estimado Tomás. Él sabe de que si los ingresos son menos, en el caso del SIAC, solo te permite ejecutar tus gastos en función a la verdadera ejecución de los ingresos. Entonces, todo lo tenemos bonito. Entonces, ya el presupuesto no es que digan que eso son proyecciones, que no sirven para nada. Falso. Por eso es que el presupuesto se usa en el sector público. Y es más, el gobierno no podría vivir sin presupuesto. Por eso es que le están haciendo una acción constitucional a leyes que el Congreso está dando que no tienen presupuesto, porque sería una locura. Ahora, estimados docentes, bueno, ya saben de que la realidad presupuestaria en el Perú, el sector público tiene un avance total. Los distritos de Catalina de Moza, de Buenos Aires, de Morropón, de la Sierra, de la Selva, tienen un plan estratégico, tienen un presupuesto. Y acá en el sector privado estamos mal, porque para empezar, las microempresas no llevan contabilidad. Y eso es un insulto al control, un insulto a la profesión. Porque gracias a eso se evaden muchos impuestos también. Y el 98% no llevan contabilidad. Las medianas serán el 4%. Y las grandes corporaciones sí llevan presupuesto. Por ejemplo, nuestra querida universidad tiene un presupuesto. Las grandes acuícolas, el Grupo Romero. En Arequipa, modestia aparte, expuse una tesis y nos aprobaron. El Colegio de Contadores estuvo ahí de Piura. Nos aprobaron en base a una tesis del que habla de que incorporen las cuentas presupuestarias. Pero lo aprobaron, lo anotaron.
Pero los congresos tienen un sentido lírico, poético. Entonces, ¿qué ha hecho el sistema bancario? El sistema bancario ya cuando menos parece que a veces nos están escuchando, porque si ven el plan contable bancario ya tiene cuentas presupuestarias para que las implementen, ¿no? Cuando hablamos de cuentas presupuestarias es que ya tenemos ahí una herramienta pues trascendental, ¿no? Ahora, los planes contables en relación al presupuesto. El plan contable gubernamental es uno de los planes contables más gerenciales que existen. Y ustedes me dirán, el profesor Savisky habla del presupuesto y la corrupción que existe en el sector público. Por supuesto que existe corrupción, pero no me le van a echar la culpa al presupuesto ni a la contabilidad. Porque si no hubiera presupuesto, para empezar, no podría funcionar el Estado. ¿Y de quién es culpa la corrupción? Para empezar, están muy alejados al componente número 1, el componente del ambiente, de control. A veces hay alcaldes, gobernadores regionales que van, en lugar de ir con el espíritu de apoyar el control, van con el espíritu de crear el descontrol. Es que la corrupción ya no es la de antaño que yo soy cajero y sustraigo 10,000 soles y saben que te van a detectar ese desfalco y te meten preso. Ya no es. Desgraciadamente la contabilidad no detecta fraudes de coimas. ¿Por qué? Porque las coimas no te dan facturas. Por eso es que las grandes detecciones de fraudes han sido porque lo grabaron por signos exteriores de riqueza, por desbalances patrimoniales o por denuncia de un comprometido arrepentido, de esos que muchas veces hay que tener cuidado, porque yo por salvarme le echo la culpa a cualquier persona. Entonces, la corrupción hay que verla de otra manera, ¿no? Por eso existe la auditoría. Ni las auditorías, jóvenes, estimados colegas, ni las auditorías ¿qué hacen? Revisar facturas, Las auditorías no detectan las coimas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las coimas, ahora se está usando la auditoría forense, donde a lo último que van es a los libros, porque van a las cuentas corrientes ya antes de que hayan entrado los libros, ya saben toda tu vida. A dónde tienes el dinero, cuánto tienes de dinero, los testaferros que has utilizado y tantas cosas. Eso se llama auditoría forense. Pero eso no quiere decir que nosotros, por favor, hagamos un cambio en la contabilidad, un cambio de pensamiento. Ya no del tenedor de libro, hay que ser revolucionarios, señores, en el buen sentido de la palabra, revolucionarios intelectuales y técnicos, no para hacer daño, sino para construir una ciencia contable a la altura de la era del conocimiento, que ya se viene, donde tenemos que hacer ahora no solamente contabilidad financiera, sino contabilidad cualitativa para introducir datos a la gerencia. Y para no aburrirlos en esta bonita tarde, vemos que el plan contable gubernamental sí cumple ese requisito, pero le falta una cosa, le faltan costos. Porque en el plan contable gubernamental los costos de obra se llevan, y me lo puede confirmar el amigo Tomás Zapata, en el elemento 1. En los inmovilizados, lo cual no es prudente, porque tendríamos que tener una clase no solamente de obras, que ahí está muy incómoda en ese plan. Tenemos que tener no solamente una contabilidad de obras, sino el costo de la limpieza pública, el costo
de la seguridad ciudadana, el costo del programa del vaso de leche, que no significa costo del vaso de leche, cuánto compré de productos lácteos, no. Es una serie de gastos. Tenemos ahí que trabajar mucho de establecer una contabilidad de costos. Me van a decir, profesor Savisky, pero ya no tiene los presupuestos con su ejecución. Ahí no se puede. No podemos reemplazar los costos con los presupuestos monetaristas. Porque para empezar, el presupuesto abarca un año nada más. Y en el presupuesto no incluye depreciaciones. Entonces, sí te sirve para gerencialmente, pero no te sirve para llevar un costo acumulativo, como si lo hace una verdadera contabilidad de costos en un elemento especial. Pero para eso tendríamos que eliminar el concepto de asiento de naturaleza y asiento de destino. Cuando los asientos de destino y naturaleza pueden ir juntos y nos ahorramos un asiento. Y ahí recién podemos pensar en rediseñar el plan contable gubernamental, que tiene costos de manera muy limitada en la clase 1 y solamente de obras. Y no tenemos de las actividades de limpieza, etcétera, como les dije antes. Luego, en el plan contable empresarial, ¿qué pasa, señores? ¿Qué nos está pasando? No tenemos presupuestos. Es decir, no es que no tengamos presupuesto, me corrijo. En las grandes corporaciones, y me refiero a las grandes corporaciones que más necesitan el presupuesto, me corrijo y digo lo siguiente. Existen en las grandes corporaciones, sí existe presupuesto. Sí existe un presupuesto. Pero el plan contable gubernamental no tiene cuentas presupuestarias. Eso quiere decir, ¿qué cosa? De que en el presupuesto pueden estar haciendo lo que quieran y el contador no sabe nada porque no tiene cuentas presupuestarias que sirvan como marco de control a toda esa actividad presupuestaria que es inmensa. Producción, marketing, por favor, los costos del marketing, ¿cómo los vamos a? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener una actividad presupuestaria en el plan contable empresarial, cuentas presupuestarias para que enmarquen la actividad presupuestaria de las empresas privadas. Lo que sí pasa en el sector público, porque hay una unidad de presupuesto y hay cuentas presupuestarias que enmarcan ese control. Señores. ¿Y qué más le pasa al plan contable empresarial? Por favor, ven la clase 6, porque la 9 tienen el asiento de naturaleza y tienen el asiento de destino. Dirán, ¿sabéis que vas a crear otra cuenta presupuestaria? Si ya tienen naturaleza y destino, pues mucho. Es que no se de poner las cuentas presupuestarias, se ponen cuentas presupuestarias en la clase 9. Y yo, uno de unir el destino, costos de producción, costos de administración y costos de comercialización y los costos de venta, los uno. Y les pongo como divisionarias la naturaleza del gasto. Fíjense, jóvenes, fíjense, colegas, ninguna contabilidad que se determine con las cuentas de naturaleza y las ventas es recomendable. ¿Por qué? Ninguna contabilidad. Señores, porque en el plan contable empresarial la 9 se salda y ustedes lo saben. ¿Y qué queda? La 6 y la 7. Pero si se tratase de una empresa industrial, ¿qué tiene la 6? La 6 tiene inherentemente costos de producción que se van al gasto.
Y ahí estamos rompiendo un principio de costo y gasto. ¿Qué tiene que hacer la contabilidad empresarial para corregir ese error? Ese sacrilegio contable de enviar al gasto costos, crea una cuenta 71 que afecta positivamente el resultado sin ser un ingreso, porque la 71 no es un ingreso, los ingresos son las 70 y ahí hay que hacer un cambio. Pero para ese cambio hay que unir el destino y la naturaleza, como se explicó en Tumbes. Y cuando a lo último dijeron que era un plan opcional. Pero yo repito, ¿hasta cuándo los congresos van a ser poéticos? ¿Hasta cuándo los congresos van a ser líricos? No me queda nada más, estimados amigos. Estamos en un momento difícil. Nadie sabe lo que puede pasar mañana. Pero desde aquí, como coordinador de contabilidad, como un amante de la contabilidad desde que tuve 13 años con mi padre, desde aquí les digo muchas gracias por haberme escuchado. Desde aquí les digo que nunca dejen de investigar, porque también tenemos tareas pendientes. Acuérdense de que tenemos las normas internacionales y nosotros todos tenemos la obligación de actualizarnos, recontra actualizarnos. Porque así como nos engañan en el plan contable empresarial, nos pueden también indicar de que hay normas que pueden ser corregidas, porque todo es perfectible en esta vida. Retiro la palabra engaño porque no creo que nos estén engañando de mala fe. Retiro esa palabra, pero sí que hay que corregir, señores. No hay que ser indiferentes. Y ojalá que los entes que nos norman puedan reinventar nuevos sistemas contables. Y no me queda nada más que despedirme de ustedes con mucho cariño, apoyo que siempre me brinda mi amigo Polo, lo mismo. Gracias, profesor. Profesor Tomás, gran amigo, a Edme, también un saludo especial a Yanina, la profesora María Mino, hija de un directo maestro, que lo llevo en mi corazón y siempre sacó la cara por su Talara y por Piura, y que anduvimos en esas aventuras contables en el Cusco, en Arequipa, en Tumbes y en tanta convención que ha habido. Mis saludos y mi homenaje desde este espacio a mi hermano Pedro Mino Morales. No me queda nada más que despedirme. Muchísimas gracias, estimados amigos. Gracias, profesor. Muy interesante, muy interesante. Colega Donald. Sí, Tomasito. Colega Donald, agradecerte por tu exposición excelente, el tema también. De igual manera, agradecerte por el esmero que has podido tener y felicidades, gracias. También al amigo Oscar Vilela, y muchísimas gracias a todos los estudiantes y a todos los profesores que han estado acá. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Donald, por tu conferencia. Muchas gracias, de verdad. Felicitaciones a los participantes. No te había visto. Cuídate mucho, Donald. Me contento de verte en la ventana. Muy bien, profesor. Felicidades, profesor Savisky. Gracias a todos, gracias alumnos por estar acá. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana para todos. Gracias. Listo, profe Polo. Hasta luego. Ya, hasta luego. Gracias. Igualmente, hasta luego con todos los docentes.